7:16 de la mañana. Seguimos en nuestra conversación con el diputado Omar González, diputado del Estado Anzoátegui. Diputado, se ha mencionado, se ha colocado en la palestra informativa una posible citación del presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para que dé cuenta de cómo está esta institución. Han habido protestas de pacientes que requieren los tratamientos que les proporciona esta institución. Sin embargo, pues hay muchísimas fallas. La ministra de Salud asegura que no hay tal escasez de medicamentos. ¿Cómo mejorar el sistema de salud ante este escenario? Bueno, en ese asalto, ese fusilamiento pretendido por el gobierno de la Asamblea Nacional, una de las limitaciones que los funcionarios de manera ilegal están haciendo es que no acatan las convocatorias e interpelaciones. Uno de los que fue solicitada su comparecencia es el general Rotondaro y no ha ido. Bueno, pero y yo no me extraño esta actitud de soberbia y de a veces de irracionalidad, porque en el caso ese que te mencionaba, Stephanie, de las cajitas en las que son depositados los niños, después que esta noticia, estas imágenes terribles le dieron la vuelta al mundo, en lugar de mandar las cunas o las incubadoras que se necesitaban en ese hospital, uno de los más importantes, ¿tú sabes lo que hizo por orden de este funcionario? Bueno, el SEBIN, la policía política, citó a los médicos, citó a las enfermeras, no para saber cómo estaba la situación, sino para ver quién había tomado la fotografía. Es decir, que a él no le importa cómo están naciendo y cómo están los pacientes de ese hospital, sino quién saca la noticia, quién saca la información. Y de manera que algo similar sucede en el Hospital Racetti, que es el principal centro de salud de Anzoátegui y de buena parte del oriente venezolano. Allí se han muerto en las últimas semanas, en el mes de septiembre, se reportaban más de 30 recién nacidos muertos. 46 neonatos se reportaron en un momento. Durante el mes de septiembre, y en medio de su desesperación, los padres de estos niños, que no encuentran una explicación de por qué se están muriendo, los médicos hacen actos heroicos para atender a la población del estado Anzoátegui. Bueno, algunos de ellos incluso arremeten contra los médicos, que son los menos responsables de estas cosas. Y cada vez hay menos médicos. Los médicos renuncian, se van del país porque no tienen la protección, ganan sueldos miserables, no tienen los insumos para poder atender, y esa es la realidad que estamos viviendo. Y cuando uno ve que gastan 200 millones de dólares en una cumbre fracasada como esa de los países en la que se acaba de celebrar en Margarita, uno dice, bueno, pero ¿qué país es esto? Que deja morir a sus recién nacidos y botan dinero de esa manera. ¿Han tenido, diputados, ustedes la iniciativa de quizás hablar con el gobernador para que él mismo verifique la situación de estos hospitales y buscarle una solución a esta situación? Sí. ¿Qué les ha dicho el gobernador? Bueno, él promete, por ejemplo, ha hecho promesas de que va a recuperar la cocina, porque allá los pacientes no tenían donde comer, comían cualquier cosa que podrían conseguir en los puestos de eso de economía informal. Y en efecto está surtiendo de equipos el Hospital Racetti. Pero es que la atribución también fue confiscada a las regiones y centralizadas en Caracas, las compras de los medicamentos. Estefanía, ya hay incluso ya casos de difteria, una enfermedad que desde hace 50 años estaba erradicada, con vacunas y que, bueno, se lo compraron a los cubanos, unas vacunas vencidas. Eso es lo que está sucediendo. En el estado Bolívar hay 23 niños fallecidos de difteria. La última fue una niñita en el hospital de Guaiparo. Esa situación se está viviendo. Y la responsabilidad es quienes están haciendo negocio, se están llenando los bolsillos con medicinas que no las traen, o medicinas a punto de vencer, o con esos negocios triangulados que hacen con Cuba, con la Cuba de Raúl y Fidel Castro. Eso es lo que está pasando. Diputado, hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y de inmediato se la presenta a mi compañero Gabriel López. Efectivamente, Stenif, diputado, es un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia, que son muchísimos. Además, Jesús Bastidas plantea lo siguiente: las carreteras, autopistas y calles del estado Anzoátegui son una pena, están rotas. ¿Qué hacen con el dinero de los peajes? Gabriel, tienes mucha razón. Anzoátegui, incluso hay poblaciones como Puerto de la Cruz que ya no le llaman Puerto de la Cruz, le llaman Hueco la Cruz, porque eso está lleno de huecos por todos lados. Las
carreteras y autopistas están en igual, similar situación. E incluso el peligro, la inseguridad, Gabriel. En estas autopistas montan falsas alcabalas. Acaba de ocurrir con una ingeniera, una amiga, una deportista entrañable. Le montaron una alcabala, la iban a secuestrar, la asesinaron de un balazo en la cabeza y después se comprueba que no era ninguna falsa alcabala, eran efectivos de la policía del estado de Anzoátegui que cometieron ese crimen. Esto está sucediendo en el estado de Anzoátegui. Robert Rivero nos escribe y dice, el gobierno cree que los de la MUD son inocentes para meter tantas firmas chimbas sabiendo que eso se iba a descubrir. Esas son marramucias del Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral que está a espaldas del pueblo y que está cometiendo un monstruoso crimen contra la democracia y contra la paz de Venezuela. Si esa gente tuviera un poquito de sensatez, no jugaran con candela, porque los millones de venezolanos que quieren salir de esta situación, expresando, como dice la Constitución, su manifestación, su voluntad, porque se haga un referendo revocatorio, no puede ser cercenado por una decisión llena de trabas y de obstáculos absolutamente artificiales, como son los que están poniendo. Un usuario que se denomina @Terminator1510 plantea lo siguiente: la mesa de la unidad perdió fuerza y ellos saben que no va a haber referéndum porque el gobierno los tiene trancados. Bueno, si tuviesen razón quienes piensan de esa manera, bueno, sencillamente que convocaran, y no solamente en los 1.356 centros apenas que se han habilitado para recoger las firmas el 26, el 27 y el 28 de este mes, sino que deberían haber sido mucho más. Pero incluso yo estoy seguro, estoy convencido que si no hay esa decisión que anuncian extraoficialmente tomaría la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, esas 4 millones que se necesitan para convocar el referendo revocatorio pueden transformarse en mucho más. Y yo diría lo siguiente, como las leyes dicen en Venezuela, aquí han tratado de poner un horario de oficina de 8 a 12, de 1 a 4, no. Las leyes dicen que mientras haya gente en las colas tienen que estar abiertos esos centros, es decir que desde el 26, el 27 y el 28 todos los venezolanos que sean las 5, las 6, las 7, las 3, las 4, las 5 de la mañana frente a las mesas para manifestar su voluntad de hacer un referendo revocatorio. Seguimos revisando, diputado, porque es mucha la participación. Tony Musatti expresa su opinión. ¿No será más peligroso para el país que no se realice el referéndum revocatorio, ya que habrá un gran descontento y nadie va a invertir en Venezuela? Desde luego que es mucho más peligroso. Eso lo debería pensar el gobierno, porque esto además está cohesionando al pueblo venezolano, no solo a todos los partidos políticos que conforman la alianza opositora, sino a los gremios, a los sindicatos, a las amas de casa, a los estudiantes. Hay una cohesión cada vez más grande y si llegan a darle ese zarpazo que anuncian que quieren darle al referendo revocatorio, esa cohesión puede manifestarse y ojalá sea por la vía que estoy proponiendo, que seamos nosotros los que convoquemos ese referendo revocatorio, prescindiendo del Tribunal Supremo de Justicia, prescindiendo del Consejo Nacional Electoral, porque no ha estado a la altura de las exigencias del pueblo venezolano, que es el soberano. Orlando José Oro dice lo siguiente: dimes y diretes todos los días por la mesa de la unidad y el PSV. Igual siguen los homicidios, miseria, hambruna y el país más deteriorado. En eso tienen mucha razón. La inseguridad y el problema económico son gravísimos y mucha gente piensa que allí deberíamos enfocarnos. Pero yo le digo al amigo oyente, es para salir de esa situación, para que vuelva a reinar un país civilizado, un país normal, tenemos que salir de esta pesadilla. Tenemos que salir de Nicolás Maduro y su pandilla. Vamos a finalizar, diputado, el recorrido por los comentarios de la audiencia con un comentario que le hace el usuario Ángel Tortolero. Es su usuario en Twitter. Ángel Tortolero dice: el desacato de la Asamblea Nacional ante el TCJ es público y notorio. Por tanto, su oposición es contra el Estado más que oponerse al gobierno. Aquí el desacato es del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y del Poder Ejecutivo contra el poder expresado, el poder legítimo expresado por el soberano, por el pueblo, el 6 de diciembre, con la configuración, con la elección de nosotros los diputados a la Asamblea Nacional. Diputado, me quedan segundos para despedir la entrevista. Ayer el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, asegura que ya se formalizó la invitación para que el Vaticano sirva de mediador en
entre el gobierno y la oposición. ¿Cuál es su expectativa rápidamente? Primero, celebro mucho la designación de Monseñor Baltasar Porra como cardenal. Por cierto, va con alguna frecuencia al estado Anzoátegui y pensamos que efectivamente puede ser un mediador muy interesante para lograr que en Venezuela no se extralimiten las pasiones y podamos salir en paz de esta situación. Muchísimas gracias. Gracias, Al diputado Omar González, diputado del estado Anzoátegui de la Mesa de la Unidad Democrática, por acompañarnos acá en Primera Página.